Hola jóvenes, bienvenidos a la segunda clase. Hoy vamos a tratar lo que es célula. Ya en la primera clase habíamos visto todo lo que eran las generalidades de lo que íbamos a tratar y esta vez vamos a estudiar a la célula eucariota, ¿no? Tenemos que recordar que la unidad básica, fundamental, que tiene vida en nuestro cuerpo es la célula. Y nuestro cuerpo posee realmente trillones de células. Más o menos tenemos 200 tipos de células y cada una está especializada en distintas funciones de nuestro cuerpo. Algunos regeneran a los huesos, otras forman parte de los huesos, otros transportan oxígeno, otros forman parte de los órganos, otros forman parte del sistema inmune. Entonces hay una gran variedad de células. Podemos ver acá cómo está una célula eucariota, una célula que forma parte del cuerpo. Vemos los eritrocitos, por ejemplo, células nerviosas, glóbulos blancos que van en busca de patógenos o agentes extraños. Podemos ver también células nerviosas como las neuronas que transmiten impulsos nerviosos llevando información, generando potenciales de acción. Podemos ver también células reproductoras como los espermatozoides, como los óvulos, que en el interior se encuentra también el ADN en el cual van a formar los cromosomas, donde se va el material genético, donde se va la herencia. Entonces, ¿pero qué funciones entonces tiene la célula? Podemos ver acá en esta imagen cómo están las distintas partes de nuestro cuerpo, los distintos órganos, y los órganos están formados por tejidos y los tejidos están formados por células. Por ejemplo, tenemos células de soporte, si es que hablamos del tejido óseo, ¿sí? Células de soporte relacionado a lo que es el sistema esquelético, ¿sí? Podemos ver células que transportan oxígeno. Vemos acá todo lo que está ahí celeste es el aparato cardiovascular. En el aparato cardiovascular recorre a través de este un tejido especializado que es el tejido sanguíneo, en el cual están los eritrocitos y glóbulos blancos, y los eritrocitos son los que se encargan de transportar el oxígeno. Así también tenemos células del sistema nervioso, ¿sí? Las células del sistema nervioso, bueno, el sistema nervioso, dos tipos de sistema nervioso, el sistema nervioso central, conformado por lo que es el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está formado por todos los nervios, ¿sí? Todas estas partes periféricas es el sistema nervioso periférico que está formado por los nervios, y los nervios son conjunto de axones. Si ustedes recuerdan, una neurona tiene su cuerpo celular, su axón y su dendrita. Estos son puros axones de las neuronas. Así también tenemos células involucradas en el movimiento, es decir, las células musculares. Y también células de la piel que protegen a los órganos, ¿sí? La piel, que es el tejido más grande que nosotros tenemos. Y también tenemos células del sistema reproductor, células que van a estar tanto en los testículos o en los ovarios, ya sea para producir óvulos, en el caso de los ovarios, o para producir espermatozoides, en el caso de los testículos. Tipos de célula. Hemos hablado que existen aproximadamente 200 tipos de células, pero se diferencian en dos grandes grupos: las células somáticas y las células sexuales. Las células somáticas forman parte de nuestro cuerpo. Esta característica también tienen 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Mientras que las células sexuales no tienen 46 cromosomas, tan solo tienen 23. Entonces las células somáticas forman parte del cuerpo, mientras que las células sexuales se encuentran solamente en los órganos reproductores, es decir, en los testículos y en los ovarios para formar espermatozoides y óvulos.
Los espermatozoides van a tener tan solo 23 cromosomas y los óvulos también 23 cromosomas. Cuando se realiza la fecundación, 23 y 23 nos da 46 cromosomas, lo que convierte a una célula que se va a dividir para luego dar origen a un nuevo individuo. Mientras que las células somáticas, hemos hablado que hay más de 200 tipos, entre las cuales tenemos, por ejemplo, acá estamos viendo los osteocitos, las células musculares, las neuronas, los glóbulos rojos. Para que se formen todas estas células, todas parten desde células madre que se van diferenciando de acuerdo al tejido, al órgano que llegan para realizar un tipo de función. Pero ¿cuál es la estructura celular? Vamos a ver a las partes de la célula. Y en las partes de la célula, la primera parte que tenemos que ver, una parte muy importante en la célula, es la membrana plasmática. La membrana plasmática, que es la que separa el medio externo del medio interno de la célula, que está formada por unas moléculas llamadas fosfolípidos. Estos fosfolípidos se encuentran tanto para la parte externa como la parte interna. Es por eso que se le llama una bicapa de fosfolípidos. Estos fosfolípidos están conformados por el glicerol y dos ácidos grasos. Un glicerol y dos ácidos grasos. Lo que le permite esta capa o esta membrana es darle fluidez a la membrana. Los fosfolípidos le dan fluidez y además le dan una característica que es semipermeable. La permeabilidad se refiere a la cantidad de sustancias que pueden ingresar. Semipermeable significa que algunas sustancias pueden ingresar y otras no pueden ingresar. Por ejemplo, las sustancias hidrofóbicas, o más bien dicho lipofílicas, pueden ingresar siempre y cuando sean de una naturaleza pequeña. Otras que no pueden atravesar son las hidrofílicas. Por ejemplo, el agua no puede atravesar la membrana. Para que el agua pueda atravesar la membrana, necesita unos poros especiales en la membrana que se llaman las aquaporinas, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Qué otro organelo podemos ver? El citoplasma. El citoplasma, que es el medio acuoso, ¿sí? Casi el 90% de la célula es agua. Y la mayor parte se encuentra en el citoplasma. Y el citoplasma, al convertirse en medio acuoso, es donde se encuentran suspendidos el resto de organelos. Y acá vemos a los organelos, ¿no? Podemos ver a lo que es el retículo endoplásmico, podemos ver al aparato de Golgi, podemos ver algunos lisosomas, peroxisomas, podemos ver algunas mitocondrias, ¿sí? Y luego podemos ver también lo que es el citosol. El citosol es lo que sería el citosol más los organelos, es el citoplasma. Ahí está todo. El citosol solamente es la parte líquida, la parte acuosa. Y también tenemos lo que es el núcleo. Y miren acá el núcleo, ¿verdad? El núcleo, que también tiene una membrana nuclear. Y esta membrana nuclear tiene unos poros por los cuales va a salir el ARN mensajero, ¿sí? En el interior del núcleo lo que encontramos es el material genético. El material genético, cuando está desenvuelto, se llama cromatina, y cuando está envuelto, como en este caso, se llaman cromosomas. Estos cromosomas contienen el material genético, y estos son los que se van a transcribir para formar ARN mensajero, y el ARN mensajero sale del núcleo para que es leído por los ribosomas para poder formar una proteína. Entonces, al primer órgano que vamos a ver es a la membrana plasmática, ¿no? La membrana plasmática separa al citoplasma del ambiente externo. El citoplasma es su propio medio interno de la célula, que va a darle algunas características distintas al medio externo.
Luego vamos a ver acá quién separa el medio interno del medio externo, la membrana plasmática. Y la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica. Como vemos acá hay una serie cantidad de lípidos que le van a dar la fluidez y también le van a dar la semipermeabilidad. Pero no solamente está formada por fosfolípidos, también está formada por proteínas. Hay proteínas integrales que recorren toda la membrana para darle estabilidad. Aparte de las proteínas, tenemos también glucoproteínas, es decir, que a veces hay algunas terminaciones que tienen una naturaleza de carbohidrato o azúcar que les sirve para identificar o cuando la célula se está diferenciando. Y acá podemos ver un poquito más a detalle, ¿no? Una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Acá está la cabeza del glicerol, acá están los fosfolípidos, ¿sí? Glicerol y fosfolípidos. Esto le da fluidez a la membrana, ¿sí? Le permite dar ese movimiento fluido que tiene la membrana celular. Asimismo, tenemos el colesterol, por acá también va a haber colesterol. El colesterol son como los cimientos, las bases, le da la estabilidad a la membrana. También tenemos proteínas integrales, por ejemplo, como los canales, ¿sí? Cuando hay una sustancia grande que quiere pasar del ambiente externo al ambiente interno, tiene que pasar por canales, no puede atravesar la membrana de los fosfolípidos. Tenemos que verificar que el glicerol, ¿sí?, tiene una naturaleza hidrofílica, mientras que los ácidos grasos tienen una naturaleza hidrofóbica. Quiere decir, si es de naturaleza hidrofóbica, el agua no puede atravesar por acá. Entonces debe haber poros especiales que se llaman acuaporinas para que pueda pasar el agua. Entonces, ¿qué conforma a la membrana? Tenemos carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿sí? Eso es lo que está formando a la membrana. Y entre las proteínas, pues hay proteínas estructurales, que son integrales, otras que son periféricas, no se pueden encontrar solamente en la parte externa o en la parte interna. Además, se tiene que conocer que en la membrana se pueden encontrar receptores, ¿verdad? Receptores, cuando una célula quiere reconocer otra célula, tiene que ver receptores que comuniquen. Y la importancia de la membrana es la semipermeabilidad. Es decir, que algunas sustancias puedan pasar y otras sustancias pues no puedan pasar. Otras que pueden pasar de manera fácil, ¿sí? De un transporte pasivo, sin gasto de energía, en favor del gradiente de concentración, o sea, pasar de mayor concentración a menor concentración. Pero hay otras que tienen que pasar en contra del gradiente, y eso están los iones. Los iones principalmente, por ejemplo, el ion más importante en el medio intracelular es el potasio, y el ion más importante en el ambiente extracelular es el sodio. Entonces, el potasio tiene que ir en contra del gradiente, de menor concentración a mayor concentración, y el sodio igual de menor concentración a mayor concentración. Para eso se necesita energía y algunos transportadores especiales. Vamos a ver acá cómo algunas sustancias, algunos nutrientes, gases, se van moviendo desde afuera hasta el interior de la célula. Cuando la concentración de las sustancias es alta, ¿sí?, puede haber permeabilidad, ¿sí?, ir de mayor concentración a menor concentración, pero también puede ir en viceversa. Cuando se necesita mantener las concentraciones constantes de algunos iones, ¿no? La membrana es un órgano especializado, y este órgano está especializado por las proteínas, y estas proteínas son las que le dan la permeabilidad, ¿no? Permiten que algunas sustancias entren y salgan. Luego vamos a ver también que existen vesículas transportadoras en la célula. ¿Cómo así? Acá tenemos lo que es la membrana plasmática, pero hay sustancias que deben salir del interior hacia afuera, y eso ocurre a través de unas vesículas transportadoras. Miren acá, vamos a verlas un poquito de detalle. Acá están las vesículas transportadoras, las de celeste. Estas vesículas transportadoras pueden proceder del aparato de Golgi, que es lo que está de verde, o del retículo endoplásmico.
el retículo endoplásmico, miren, acá está el núcleo. Una extensión de la membrana nuclear externa, porque el núcleo tiene dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. Una extensión de la membrana externa es el retículo endoplásmico. Viene primero el retículo endoplásmico rugoso, luego viene el liso, y luego viene lo que es el aparato de Golgi. Las vesículas transportadoras pueden proceder tanto del retículo endoplasmático como del aparato de Golgi. Lo que permiten es que las sustancias o proteínas, enzimas, neurotransmisores, citocinas o alguna sustancia que quiera salir se empaque en estas vesículas transportadoras y luego pueda realizar exocitosis, pegarse a la membrana y liberar. ¿Sí? Eso nos permite las vesículas transportadoras. Imagínate que la célula esté dañada, necesita proteínas para poderse regenerar, entonces estas vesículas llevan proteínas. Comiste algo, necesitas liberar algunas enzimas para la digestión, acá contiene enzimas. Estás en el sistema endocrino, quieres liberar alguna hormona, contendrían estas vesículas lo que son hormonas, ¿no? Esas son las funciones de las vesículas. Y una cosa importante es que la membrana celular, habíamos dicho, que permite el paso de algunas sustancias. Entre ellas teníamos el agua. Cuando se quiere estudiar el transporte del agua, se llama la ósmosis. Ósmosis significa movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Por ejemplo, acá, en un ambiente isotónico, tenemos un eritrocito. En un ambiente isotónico significa que la cantidad de solutos en el interior es igual a la cantidad de solutos en el exterior. Por lo tanto, el agua entra y sale. Mientras que en un ambiente hipertónico, quiere decir que hay mucha concentración de soluto afuera y en el interior hay poca cantidad de soluto. Entonces el agua va a ir de mayor concentración a menor concentración. Quiere decir que al haber grandes cantidades de soluto acá afuera hay poca cantidad de agua. Entonces el agua sale de la célula y la célula se arruga. Cuando se arruga, este proceso se llama crenación. Un caso contrario es una solución hipotónica que tiene poca cantidad de sales, o sea, tiene abundante agua. Por lo tanto, el agua va de mayor concentración, es decir, de afuera hacia adentro. Y lo que hace la célula es la lisa, la plasmoliza. Plasmoliza significa que la célula se va a hinchar y se va a reventar. Eso sucede con la ósmosis. Y ahora vamos a ver algunos organelos, ¿no? Para poder estudiar los organelos tenemos que saber que hay organelos de doble membrana, de membrana simple y sin membrana. Por ejemplo, ¿quiénes tienen doble membrana? Si ustedes recuerdan la primera clase, cuando hablamos del origen de las mitocondrias, ¿sí? Por ejemplo, el origen de las mitocondrias decimos que eran unas células procariotas que tienen un origen bacteriano, que la célula viene, la fagocita, pero no la digiere, sino que la mitocondria le empieza a dar energía, mientras que la célula huésped le da nutrientes. Esta mitocondria tiene doble membrana, la propia más la que es producto de la endocitosis, de la fagocitosis, que sería parte de la membrana celular. Entonces tiene doble membrana. ¿Quién más tiene doble membrana? Tiene el núcleo. El núcleo también tiene doble membrana. Muy bien. ¿Quiénes tienen membrana simple? Tenemos el retículo endoplásmico, rugoso y liso, ¿sí? Tenemos el aparato de Golgi. Tenemos lo que son las vesículas transportadoras, ya sean lisosomas, peroxisomas. Y tenemos otros que no tienen membrana, por ejemplo como los centriolos, que están dentro del núcleo, que están llenos de ARN. Y también tenemos a los ribosomas, que tampoco tienen. Otro organelo importante que podemos ver es el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Miren acá. Acá está la célula, ¿sí? Acá vemos a la célula, pero la célula tiene una forma. La célula tiene una forma. Y vemos acá unas fibras o túbulos, filamentos, que están de color amarillo. Estos filamentos son lo que forman parte del citoesqueleto. El citoesqueleto
le da la estructura, la forma a la célula. Le permite mantener la forma, le da la estabilidad. Y este citoesqueleto está formado por filamentos, por microfilamentos, ¿sí? Estos microfilamentos están formados de unas proteínas que se llaman tubulinas también, ¿sí? Muy bien. ¿Y esto de dónde sale? A través de un centrosoma. Y el centrosoma que contiene los centriolos, ¿sí? Y también tiene material pericentriolar. A partir de estos centriolos, centrosomas, se generan estas prolongaciones de los microfilamentos y microtúbulos que forman el armazón y le dan la forma a la célula. Muy bien, el próximo organelo que vamos a ver es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, como lo vemos acá, está rodeando al núcleo. Les había dicho que el núcleo tenía dos membranas, una interna y una externa. La extensión de la membrana externa forma el retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico se divide en dos: retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico rugoso se llama rugoso porque, si ustedes se pueden fijar, acá hay unos puntos rojos. Estos puntos rojos, ¿sí? Y estos puntos que están acá azules son los ribosomas, y estos ribosomas están unidos al retículo endoplásmico, pero el retículo endoplásmico rugoso. Mientras que a la parte externa es el retículo endoplásmico liso. Retículo endoplásmico liso, ¿sí? Y cada uno tiene distintas funciones. El retículo endoplásmico rugoso principalmente se encarga de la traducción, es decir, el ARN mensajero que salió del núcleo viene a las proteínas del retículo endoplásmico rugoso y es traducido para formar las proteínas. Recuerden que el ADN se transcribe en ARN y el ARN se traduce en una proteína. Quiere decir que el ADN sufrió transcripción y se formó el ARN en el núcleo. Sale y formó el ARN mensajero, el cual es leído por los ribosomas del retículo endoplásmico y ribosomas libres en el citoplasma y forma proteínas. Mientras que el retículo endoplásmico liso se encarga principalmente de lo que es la síntesis de lípidos. Mientras que el rugoso es de proteínas, el liso es de lípidos. Muy bien, y luego vemos el complejo de Golgi, lo que está de verde. El complejo de Golgi también es un complejo de membranas, un complejo que acá las proteínas que ya fueron sintetizadas, acá se logran transformar, cambiar, definir a dónde van a ir. Es decir, acá sufren los cambios finales y deciden qué es lo que van a hacer estas sustancias. Vemos acá cómo está el retículo endoplásmico y vemos acá cómo está el complejo de Golgi. Las vesículas salen del retículo endoplásmico, llegan al Golgi con las sustancias, con lípidos, con proteínas, con lipoproteínas, con glucolípidos. Llegan acá al Golgi. Y el Golgi los especializa y decide qué van a hacer. Si se van a quedar en la célula a formar parte de algún organelo o parte funcional de la célula, o van a salir para alguna función en el cuerpo. Luego tenemos los lisosomas y peroxisomas. Los lisosomas y peroxisomas, como vemos, son vesículas de transporte también, ¿sí? Vemos acá los lisosomas, vemos acá el lisosoma, vemos acá el lisosoma y vemos a los peroxisomas también. ¿Qué diferencia? Los peroxisomas provienen del retículo endoplásmico. Como provienen del retículo endoplásmico, estos peroxisomas contienen principalmente peróxido de hidrógeno y estos sirven como parte de defensa de la célula, ¿sí? Se encargan de la detoxificación celular, los peroxisomas. Mientras que los lisosomas provienen del aparato de Golgi. Como provienen del aparato de Golgi, los lisosomas pueden contener enzimas o proteínas funcionales o estructurales que ya se van a quedar en la célula o que van a salir fuera de la célula.
En los lisosomas también se encuentran enzimas digestivas, ¿no? Que una vez que se realiza la fagocitosis, principalmente, ¿no?, en los glóbulos blancos, ellos hacen fagocitosis, ¿no? Fagocitosis significa comer, ¿no? Célula comiendo, ¿no? Cuando se ingiere una sustancia, viene el lisosoma con las enzimas digestivas y digiere. Y luego tenemos al núcleo, ¿no? El núcleo por lo general es central, tiene una forma de una circunferencia. En su interior se encuentran el ADN en los cromosomas. Podemos ver también la envoltura nuclear y también podemos ver el nucleolo, ¿no? El nucleolo, que es una estructura que no tiene membrana limitante, sino que está lleno de ARN, ¿sí? Lleno de ARN. Otro organelo que tenemos que estudiar y de gran importancia para la célula es la mitocondria. La mitocondria, que es el organelo encargado de producir la energía en forma de ATP para todas las funciones celulares. Y acá vemos, ¿verdad?, cómo está la mitocondria. Como tiene un origen endosimbiótico, es decir, que era una célula que fue ingerida por otra célula, es decir, que la mitocondria también tiene su propio ADN. Luego, ¿a quién tenemos acá? A los ribosomas. Hay ribosomas que están atrapados en el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y hay ribosomas libres, ¿sí? Libres en el citoplasma, que estos se encargan principalmente de traducir el ARN y formar proteínas. Y también vamos a hablar de algo importante, la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Bueno, en primer lugar definamos la respiración. Cuando hablamos de respiración, es una serie de eventos. Hay una respiración macro, una respiración grande, que está dada por la ventilación, que es el ingreso del aire del ambiente externo hacia los pulmones. Ahora, de los pulmones tiene que pasar el oxígeno de los pulmones hacia la sangre, gracias a un proceso que se llama hematosis. Y luego sigue un proceso de transporte hacia todos los tejidos. Eso es una respiración macro. Ahora, una vez que llegó el oxígeno a los tejidos, el oxígeno tiene que ingresar a la célula y va a la mitocondria. ¿Para qué va el oxígeno a la mitocondria? Para realizar una serie de procesos que van a desencadenar en la producción de energía. Es decir, en la célula, para producir energía se tiene que degradar la glucosa por un proceso que se llama glucólisis, que se da en el citoplasma. La glucólisis me va a producir dos sustancias, ¿sí? Dos ácidos pirúvicos. Estos dos ácidos pirúvicos ingresan a la mitocondria y en la mitocondria realizan el famoso ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico en la matriz de la mitocondria. Y los resultados de la matriz de la mitocondria del ciclo de Krebs, que son los NAD y los FAD, van a la membrana interna de la mitocondria, donde son oxidados en la cadena respiratoria, donde el último aceptor de electrones en la membrana interna de la mitocondria es el oxígeno. Entonces, ¿para qué respiramos? Para obtener energía, porque el oxígeno llega a la membrana interna de la mitocondria, oxida al resto de sustancias, se produce un transporte de electrones y produce el ATP. Para eso es importante el oxígeno, ¿no? Esa es la famosa respiración celular, esa serie de procesos para degradar la glucosa y producir energía. Y quien ayuda en el último proceso es el oxígeno. ¿Cómo se produce la respiración celular? ¿No? Están contenidos pasos en la respiración celular, donde la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos que se ingirió por los alimentos por vía digestiva, gracias a la glucólisis, se forma en dos elementos de 3 carbonos que se llama el ácido pirúvico. Y además forma ATP, 2 moléculas de ATP netos. Este ácido pirúvico ingresa a la mitocondria hasta la matriz de la mitocondria,
¿sí? Donde realiza el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, donde también produce ATP, CO2 y electrones en forma de NAD y FAD. Estos electrones en forma de NAD y FAD van a la membrana interna de la mitocondria, a una cadena transportadora de electrones que se llama respiración celular. Miren cómo los electrones van pasando de adentro hacia afuera y se va originando esta ATPasa, que este motor me va generando las moléculas de ATP. Entonces miren cómo pasó la glucosa desde el citoplasma hasta la membrana interna en forma de electrones para formar ATPs. ¿Cuántos ATPs aproximadamente en la glucólisis? 2 ATPs. En el ciclo del ácido cítrico, 2 ATPs. Y en la cadena transportadora de electrones, 36 a 38 ATPs. Eso es lo que sucede del ciclo del ácido cítrico y la cadena transportadora en la mitocondria, mientras que la glucólisis, esto sucede en el citoplasma. Las proteínas, habíamos hablado que son una parte muy importante, son las más abundantes en la célula. Hay proteínas, ¿sí?, que son proteínas integrales. Hay proteínas que son periféricas. Hay proteínas que están unidas a carbohidratos que sirven como receptores, ¿no?, de alguna sustancia que está viniendo. Y hay otras proteínas que son funcionales, que son enzimas, hormonas, neurotransmisores, que son liberadas para generar otra función en otra parte del cuerpo. Las proteínas, la síntesis de proteínas, ¿dónde se da? Todo inicia, la síntesis de proteínas inicia desde el ADN. En el ADN tiene que realizarse un proceso de transcripción. Y una vez que sea el proceso de transcripción, se forma el ARN. El ARN sale fuera del núcleo, sale hacia el citoplasma, en el cual se van a encontrar los ribosomas. Los ribosomas, que también son proteínas, van a leer a este ARN mensajero y van a elaborar nuevas proteínas. Miren acá, podemos ver cómo se da un proceso de transcripción, ¿no? Tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, una doble cadena de ADN, el cual va a ser leído por una enzima que se llama ARN polimerasa. Lo que va a producir es que va a ir generando un ARN mensajero. Este ARN mensajero es el que va a salir a través del poro nuclear para luego ser leído por los ribosomas. ¿Cómo se da este proceso? Muy bien, podemos ver cómo se da la transcripción, ¿no? Cómo es que del ADN se convierte a ARN. Vemos un poro nuclear, vemos cómo está el ADN. El ADN por la ARN polimerasa se formó ARN, ¿verdad? Ahí está la ARN polimerasa. Y va uniendo nucleótidos, ¿sí? Va uniendo nucleótidos y va formando un ARN. El ARN es monocatenario, ¿verdad? Solamente una cadena, mientras que el ADN es bicatenario, ¿sí? Entonces va formando ARN. Una vez que formó a este ARN tiene que salir a través del poro nuclear y va a ser leído por los ribosomas, ¿no? Hasta ahí es la transcripción de ADN a ARN. Y acá vemos cómo se da la traducción. La traducción es la formación de proteínas. Miren acá. Toda esta estructura de acá, toda esta estructura grande, se le llama ribosoma. Y este es el ARN. El ARN entra en el ribosoma y es leído, ¿sí? Es leído por estas estructuras que se llaman ARN de transferencia y van generando y van acoplando aminoácidos, y estos aminoácidos se van uniendo hasta poder formar cadenas peptídicas, y las cadenas peptídicas me van formando proteínas. Este proceso se le llama traducción, donde del ARN, que es monocatenario lineal, es leído por un ribosoma y me forma
proteínas. ¿Cómo así? Miren acá, se va leyendo el ARN por una estructura que se encuentra en los ribosomas que se llama codones. Los codones son las uniones de tres. Los codones son uniones, ¿sí?, de tres nucleótidos. Y para ser leído, quiere decir que en la parte del ribosoma se encuentra un anticodón. Entonces, este anticodón tiene la lectura para este codón. Y cuando lo lee, sintetiza o une un aminoácido. Este de acá se llama ARN de transferencia, que contiene el anticodón y sintetiza o une un aminoácido. ¿Cómo así? Miren ahí cómo se da la traducción. Viene el ARN mensajero, se une al ribosoma, es como una lectora de ARN, ¿sí? Reconoce el anticodón al codón por una molécula de ARN transferencia, se une, da el inicio de la unión de aminoácidos. Y miren acá, hay un aminoácido. Este aminoácido, conforme va siendo leído, va siendo unido a otro aminoácido. Viene otro anticodón, reconoce al codón y va uniendo. Miren acá, otro aminoácido más, gracias a la ARN transferencia. Muy bien, viene otro ARN transferencia y une otro aminoácido. Viene y une otro aminoácido. Lo que va originando es una cadena de péptidos. El conjunto de aminoácidos forma péptidos. Entonces este conjunto de péptidos poco a poco va a ir formando lo que es una proteína, ¿sí? Ya sea de una estructura lineal, primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, ¿no? Cuando ya está bien elaborada, ya son estructuras cuaternarias principalmente. ¿Y dónde se terminan de elaborar estas? En el complejo de Golgi o aparato de Golgi. Ahí termina todo el proceso. Muy bien. También podemos ver cómo se da la replicación, ¿no? Tenemos que entender que el ADN es una estructura bicatenaria en la cual está formada por nucleótidos que son la adenina, timina, citosina, que estas son, perdón, que están la adenina, la timina, la citosina y la guanina, ¿sí? Van a formar parte de los nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos están conformados por bases nitrogenadas más un azúcar. Esta azúcar que está formada, en el caso del ADN, es un azúcar, una desoxirribosa, estructura de 5 carbonos, ¿sí? Una desoxirribosa. Muy bien, el ácido desoxirribonucleico tiene una combinación de estos 4 nucleótidos que son la adenina, timina, citosina y guanina. Y el ADN, cuando se va a replicar, tiene que coincidir con el ciclo celular. El ciclo celular tiene dos fases, la interfase y la mitosis. ¿Qué es la interfase? Miren acá, desde el inicio, desde la G1. La G1 es cuando una célula va a iniciar un proceso de división. En la G1 se empiezan a duplicar los organelos y se empieza a ver síntesis de proteínas, es decir, la célula aumenta de tamaño. Si la célula decide no dividirse, entra a una fase de G0, que se llama una célula quiescente o durmiente, donde se va a dividir. Pero si se va a dividir, entra a la fase S, y la fase S se llama síntesis o replicación del ADN. Lo que habíamos visto en la parte anterior, ¿no? Proceso de replicación. Un proceso de replicación.
Y cuando pasa de la fase S a la fase G2 es cuando ya terminan algunas síntesis de proteínas que van a ser utilizadas ya en la etapa de mitosis. Entonces hay dos fases, ¿no? La interfase, que es la fase más larga, y luego la fase de mitosis o meiosis, dependiendo, ¿no? Es mitosis si es que es una célula somática y se va a dividir en dos células hijas iguales, o si es meiosis si es que es en una célula sexual y se va a originar 4 células hijas con la mitad del contenido genético. Miren, entonces tenemos, después de la interfase ya se duplicó el material genético, se duplicaron los organelos y entra la etapa de mitosis, donde entra la primera fase, es la profase. ¿Qué es la profase? La profase es un periodo en el cual el núcleo de la célula desaparece para dejar libre a los cromosomas, se forman los usos mitóticos para que puedan migrar los cromosomas hasta la mitad, hasta la línea ecuatorial. Cuando están ubicados en la línea ecuatorial se llama metafase. Y esta metafase lo que favorece es de que acá hay una separación del material genético. La mitad del material genético va para un extremo y la otra mitad para el otro extremo. Luego viene la anafase, cuando ya se han separado por completo, ¿sí? el material genético ya están para ambos extremos, ¿sí? Ya se va empezando a generar de nuevo el núcleo. En la telofase, por ejemplo, ya está lo que es el núcleo formado, ¿sí? Los núcleos formados, y empieza a haber una división ya del citoplasma y una división de la membrana cuando se formó un septum. La división completa ya se llama lo que es la citocinesis, ¿sí? Que me da origen a dos células hijas con el mismo material genético que la madre. Eso si es que fuera el caso de mitosis. Si fuera el caso de meiosis, ya recuerdan que sería 4 células hijas, ¿verdad? Y con la mitad del material genético. Muy bien. Y esto, acá vemos la meiosis, ¿no? Dos tipos de división celular. Mitosis en células somáticas o meiosis en células sexuales. Acá en cualquier célula del cuerpo. Acá ya sea en los testículos o en los ovarios. Acá tenemos una célula diploide, quiere decir que dos juegos de cromosomas se tiene, ¿sí? Cromosomas paternos y maternos, los dos juegos, ¿sí? Realizan lo que es la interfase, ¿no? La G1, S, G2, hacen la mitosis en sus fases, la profase, metafase, telofase, anafase y la citocinesis, para que de una célula madre se originen dos células hijas. Mientras que en la meiosis de una célula madre me origina 4 células hijas, 4 células, pero ya no diploides, sino son haploides. ¿Por qué? Porque a partir de una ovogonía, que en el caso sería de la ovogénesis, inicia con una ovogonía, me daría un óvulo y 3 cuerpos polares. Un óvulo y 3 cuerpos polares. Mientras que en la espermatogénesis, que es un tipo de meiosis, que la espermatogonia me da 4 espermatozoides. Y en la meiosis, la gran diferencia es de que se producen células hijas, pero con la mitad del contenido genético. Además, la mitosis solamente tiene la interfase y la mitosis, con sus fases, mientras que la meiosis tiene dos fases, una meiosis 1 y una meiosis 2. La meiosis 1 es conocido como reduccional, porque de 46 cromosomas se reducen a 23. Y luego viene la meiosis 2, que es una meiosis muy similar a la mitosis, donde se producen otras dos células hijas. Al final nos originan 4 células hijas, 4 gametos. En el caso si es en los testículos, la espermatogénesis me produciría 4 espermatozoides. En el caso de la ovogénesis, de una ovogonia me produce 3 cuerpos polares y un óvulo. ¿Sí? ¿Por qué no nos produce 4 óvulos? Porque imagínense que una mujer pues ovulara 4 óvulos, ¿sí? Nunca habría solamente un niño, ¿no? Siempre nacerían 4. Pero en el caso de la naturaleza de la mujer es que se forma un óvulo y 3 cuerpos polares que van a tener una función
endocrina en la reproducción, que ya lo hablaremos más adelante. Entonces, esta es la clase del día de hoy. Esto es lo que corresponde a todo lo que es célula, una visión general. Cuando entran a BCM, a Biología Celular y Molecular, verán cada uno de estos procesos a detalle. Pero me van a hacer un trabajo esta vez, me van a hacer una tarea, y la tarea es realizar un mapa conceptual. Incluyan imágenes de preferencia y expliquen en las imágenes, saquen flechas, líneas en las imágenes para hablar de los organelos celulares con sus funciones. ¿Sí? Un esquema bonito, por favor, que va a ser calificado. Me van a realizar un esquema de la transcripción, proceso en el cual del ADN pasa de ADN a ARN. Traducción, cómo pasa de ARN a proteína. Y replicación, cómo se duplica la cantidad del ADN. Además, quiero que me realicen un cuadro indicando las diferencias en cada uno de estos procesos. Y por último, realicen un esquema de los tipos de transporte celular. ¿Sí? Vemos que había la membrana celular y había transportes, hay transporte activo, transporte pasivo, transporte facilitado. Quiero que me hagan un esquema incluyendo dibujos, ¿sí? Y explicando el transporte. Por favor, les pido esquemas, ¿sí? No me traigan varios documentos o transcripciones hechas del internet, no. Dibujen, esquematicen, resuman en cuadros sinópticos estas tareas. ¿De acuerdo? Y hasta ahí la clase del día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima clase.